En esta ocasión veremos los materiales para construir una columna de concreto. Veremos un ejemplo bastante sencillo de una columna cuadrada de sección 0.25 metros por 0.25 metros. En la vista de planta podemos ver en rojo resaltado la columna que vamos a trabajar. Aquí tenemos un detalle de la sección de ese cimiento para esa columna en perfil, y tenemos también una pequeña vista de planta de cómo sería el detalle de la zapata de esa columna. Visto en elevación, la columna luciría más o menos de esta forma. Es una columna cuadrada de sección 0.25 por 0.25 con una altura de 3,50 sobre el nivel del terreno y una profundidad de cimentación mínima de 1 metro, que incluye una zapata de 0.25 metros de espesor por una base de 0.70 por la longitud de 0.70. Es una zapata cuadrada. Para realizar los cálculos necesitamos los datos. En el caso de la columna, la base es de 0.25 y la L o la otra cara sería también de 0.25, es cuadrada como dijimos, y la altura sobre el nivel del terreno serían 3,50 metros. En la parte inferior, o sea, en lo que corresponde a cimientos, sería de 1 metro mínimo, como nos lo dice aquí el perfil. Para el caso de la zapata, la base es de 0.70 y la L o la otra dimensión es también de 0.70, es cuadrado, y su espesor de 0.25 metros. En el detalle que está aquí al lado vemos cómo estaría distribuido el acero, ¿no? Y ahí pues se ve una proyección de la columna que nace desde esa zapata. Primero veremos el cálculo para el concreto. Aquí tenemos los datos para cubicar ese concreto. La sección 0.25 por 0.25 y la altura tendríamos que determinarla sumando el total que hay desde el nivel del terreno hasta la parte superior de la columna, y le adicionamos, porque ella va a bajar, 1 metro menos el espesor de la zapata. En total, la altura serían 4.25 metros. Para cubicar o sacar el volumen de la columna solamente multiplicamos esas tres dimensiones. 4.25 por 0.25 por 0.25 por un factor de desperdicio del 5% y obtenemos el volumen 0.28 metros cúbicos de concreto. También la zapata va a requerir un volumen de concreto. Lo sacamos con sus dimensiones, multiplicando sus tres dimensiones, que son 0.25 de espesor por 0.70 de un lado por 0.70 del otro lado, igualmente por el factor de desperdicio de 5%, y obtenemos el volumen de 0.13 metros cúbicos. Recuerda dejarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Para calcular los materiales que se requieren en esa mezcla, sumamos los dos valores calculados de la columna y de la zapata, 0.28 más 0.13. El volumen total serían 0.41 metros cúbicos. Debemos conocer el dato de la resistencia de ese concreto. Para este ejemplo es de 3.000 psi. Tenemos que ayudarnos con una tabla de dosificación, ¿no? Para conocer, ¿no?, qué cantidades vamos a necesitar para esa mezcla. Vamos a sacar el cemento, la arena, la grava y el agua. En la descripción te dejo el enlace para que puedas descargar la tabla que hemos utilizado como ejemplo. Si ubicamos la resistencia de 3.000 psi, tendríamos entonces las cantidades de materiales para 1 metro cúbico de mezcla, pero en este caso vamos a calcularlo para 0.41 metros cúbicos, es decir que este valor que está aquí lo vamos a multiplicar por nuestro volumen de mezcla para ir calculando cada uno de los materiales. En el caso del cemento multiplicamos 0.41 por 350 y obtenemos los kilogramos de cemento, 143.5.
la arena, multiplicamos 0.56 por 0.41 y obtenemos 0.23 metros cúbicos. Lo mismo hacemos para la grava y en el caso del agua dice que son 180 litros para 1 metro cúbico, pero mi volumen es de 0.41 metros cúbicos. Eso me da como resultado 74 litros de agua. Para poder vaciar ese volumen que calculamos necesitamos encofrar, necesitamos colocar un material para que esa mezcla se mantenga en su lugar, entonces también llamado formaleta. Vamos a hacer un cálculo rápido tomando como idea, ¿no?, de que vamos a utilizar madera para encofrar esa columna. Para el caso de la zapata, vamos a calcular entonces las caras. El encofrado se suele calcular en unidades de metros cuadrados, es decir, que voy a multiplicar la base por la altura. El lado entonces sería un lado de esa zapata sería la base de 0.70 por el espesor de 0.25. Ese lado sería entonces de 0.175 metros cuadrados. Como la zapata tiene 4 caras, lo multiplico por 4 y obtengo 0.7 metros cuadrados de formaleta para esa zapata. En el caso de la columna, tengo que utilizar, igualmente puedo utilizar una de las caras porque la columna es de sección cuadrada, 0.25 por 0.25. Multiplico una de las caras, 0.25, por la altura desde la parte superior de la zapata hasta el tope, ¿no?, de la columna, y obtengo 1.0625 metros cuadrados. Lo multiplico por 4 porque son 4 caras. Obtengo 4.25. Si sumo esas dos cantidades, 0.7 y 4.25, obtengo 4.95 metros cuadrados de formaleta. Ahora bien, nosotros no compramos, este cálculo en metros cuadrados funciona muy bien para el presupuesto, para las estimaciones, para muchas necesidades iniciales que tenemos, ¿no?, cuando estamos estimando el inicio de la obra. Sin embargo, cuando vamos al comercio que queremos comprar, no vamos a pedir metros cuadrados de formaleta, vamos a pedir materiales, ¿verdad? Entonces hay que buscar una medida que sea consona con lo que comercialmente podemos comprar. En el caso de la zapata, si vamos a utilizar madera, la madera la podemos conseguir, por ejemplo, en tablones de 1 pulgada de espesor, que es una madera que se puede trabajar, que podemos utilizar clavos para colocarla, para acomodarla, por 10 pulgadas, que es un poquito más del ancho que yo necesito del espesor de esa zapata, que son 25 centímetros o 0.25 metros. Puedo utilizar un tablón que tenga un ancho de 10 pulgadas y una longitud de 10 pies, que comercialmente la podemos conseguir. Quizás pueda ser otra, ¿no? Pero en este caso, para el ejemplo, decimos que yo voy a necesitar un tablón de 1 pulgada por 10 pulgadas por 10 pies. Si yo corto ese tablón en 4 lados, puedo perfectamente encofrar esa zapata. ¿Por qué solo necesito uno? Bueno, porque 10 pies, si lo llevo a metros, divido 10 pies entre 3.28, obtengo que ese tablón mediría 3 metros y yo necesito 2.8 metros lineales de madera. O sea que puedo utilizar un solo tablón de esas dimensiones. Para el caso de la columna es algo similar porque el espesor de la columna también es de 0.25 metros. Entonces puedo usar las mismas dimensiones del tablón incluso y utilizar en este caso 4 porque tengo que poner las 4 caras para entonces yo poder vaciar dentro de ellas. Y puedo reutilizar esa madera. He puesto 4 tablones, aunque la altura de esos tablones es solo de 3 metros y aquí yo necesito 4.25 metros, pero se entiende que no vamos a hacer un solo vaciado, sino que podemos hacerlo en dos fases, por ejemplo, y vamos a utilizar la madera nuevamente. Entonces, si sumo, voy a necesitar 5 tablones de madera de 1 pulgada por 10 pulgadas por 10 pies.
Además de la madera que se utiliza para encofrar, hay que considerar los elementos que van a servir para apuntalar o mantener esa madera en su lugar mientras dure el vaciado. Ya sea, puede ser que utilices algún elemento metálico o bien también tengas que calcular madera para ese soporte. Ahí en la parte inferior he hecho un cálculo muy generalizado, muy estimativo para pues también considerar la madera que soporta la formaleta. Vamos con el acero. Lo dividimos igualmente. El acero de zapatas es diferente al acero de las columnas. En las zapatas vamos a utilizar barras de acero número 5. Es una parrilla sencilla como se ve aquí. Dice que son 4 piezas de acero número 5 en ambas direcciones. Tengo que determinar la longitud de esa pieza. ¿Cómo lo hago? Bueno, agarro una cara, punto 70, le quito el recubrimiento de ambos lados y obtengo entonces esa longitud por 4 piezas que voy a utilizar por 2, porque es en ambas direcciones, o sea, son 2 parrillitas que hay que armar. La longitud total son 4.4 metros. Para el caso de la columna, trabajo entonces con la altura. La altura desde el nivel superior de zapata hasta el tope de columna dijimos que son 4.25 metros, pero tenemos que hacer una operación aquí. Hay que quitarle el recubrimiento superior y adicionarle una dimensión posteriormente. Si le quito el recubrimiento, obtengo 4.175 metros. Tengo que sumar el anclaje inferior a la zapata porque desde este punto hacia abajo tengo que sumar el anclaje o la longitud del gancho, que son 0.40 metros, y tengo que adicionarle lo que baja aquí, que se observa es más o menos a la mitad del espesor de la zapata. Si el espesor es 0.25, pues la mitad serían 0.125. El resultado de sumar 4.175 más 0.40 más 0.125 es 4.7 metros. Para sacar entonces la longitud total que voy a utilizar de acero, debo multiplicar eso por 4 porque son 4 barras de acero y adicionarle un factor de desperdicio que es variable, pero en este caso yo estoy utilizando 20% por pérdidas de corte del material. En total obtenemos 22.56 metros de acero. Si yo quiero saber cuánto es en varillas, divido entre lo que comercialmente tenga. En este caso voy a asumir varillas de 30 pies. Una varilla de 30 pies tiene 9.146 metros. Divido entonces y obtengo 2.5 varillas, pero como las compramos por unidades serían 3 varillas de acero número 4 de 30 pies. Finalmente calculamos el acero para los estribos. ¿No? Es el que une esas barras de acero, las mantiene en su posición. Ese acero tengo que determinarlo utilizando la sección de la columna. La altura donde yo voy a ubicar esos estribos es de 4.25 metros. Para obtener la cantidad de piezas, primero debo restar el recubrimiento, ¿no? Porque no lo voy a ubicar desde la parte superior hasta la parte inferior, sino que debo quitarle esa capa de recubrimiento del concreto. Me quedan entonces 4.1 metros de longitud efectiva. Para sacar la cantidad de piezas, yo tengo que dividir esa longitud entre el espaciamiento. Estos estribos dice que están ubicados cada 15 centímetros. Divido entonces 4.1 metros entre 0.15 y le sumo el último espacio, obtengo aproximadamente 28 piezas. ¿Cuánto debe medir una pieza? Bueno, vamos a ver entonces cómo sacamos eso. Tenemos que restarle a la dimensión el recubrimiento de ambos lados, 0.25 menos 0.05, o sea, 0.10 metros por los dos lados, por 4, porque son 4 lados, y le tenemos que sumar la longitud de los ganchos, ¿no? Dejando 7.5 centímetros para cada gancho, nos da una longitud de pieza
de 0,75 metros. Entonces obtenemos la longitud total de acero para esas piezas, multiplicando la cantidad de piezas por la longitud de una pieza, y obtenemos 21 metros. ¿Cuántas varillas voy a necesitar? Divido entonces entre la longitud de una varilla en metros y obtengo 2.3 varillas, pero como las compramos por unidades, serían 3 varillas de acero número 3. Recuerda dejarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal.